Listo. Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí está grabando. Por haberme invitado a exponer acerca de lo que constituye mi campo de estudio y trabajo de al menos los últimos 10 años. Por otro lado, también quiero agradecer a los jóvenes graduados que están hoy presentes por estar dispuestos a escuchar lo que tengo para decir, y principalmente es estar dispuestos a la formación, porque yo considero que es una acción permanente de nuestra profesión. Y finalmente quiero agradecer muy, pero muy especialmente a Anabela Orlandi y a Nicolás Jalil por haberme contactado y por la excelente gestión, porque no solo me contactó, sino que me orientó decididamente respecto a cuál debía ser el esfuerzo de transmisión hoy. Valoro en ella y en ellos a todos los jóvenes que se disponen a la gestión como efecto de formación. Así que está muy bueno que te hayas incorporado al colegio y que estés dispuesta a abrir estos espacios para los jóvenes graduados. Espero estar a la altura de las expectativas. Igualmente voy a ceñir mi entusiasmo de decir mucho para decir lo necesario y poder abrir un tiempo de intercambio y conversación. Respecto del título, vamos a empezar por el título. En el marco del eje de trabajo que tiene el colegio, alcances y límites del diagnóstico estructural en psicología, lo mío lo quise enunciar como acerca de la psicosis y su tratamiento posible. Pero quiero decir algunas cuestiones sobre estos títulos. Primero, que el diagnóstico estructural se trata de una orientación de trabajo que nos aporta, o que le aporta a la psicología, el psicoanálisis, para que en la clínica adoptemos una dirección de la cura que pueda ser lo más eficaz en el sentido de permitirnos un trabajo posible a partir del sufrimiento humano. En segundo lugar, también es importante decir que el diagnóstico estructural no se trata de una nosografía, justamente está en oposición a una nosografía que representa una clasificación de signos y síntomas. El psicoanálisis entiende que los manuales de clasificación a veces sirven para rotular a los sujetos, pero debo admitir que debemos estar rigurosamente formados en interpretar el conjunto de manifestaciones y fenómenos con que se presentan los sujetos en nuestros consultorios, porque hoy por hoy cada uno de nosotros podemos ser interlocutores muy importantes con colegas psicólogos que no practican el psicoanálisis, o con psiquiatras, pedagogos, maestros, abogados, jueces. Y estos manuales de clasificación son códigos internacionales de trabajo y son puntos de entendimiento común. Y es así que encontramos, por ejemplo, en estos manuales, a la psicosis, enunciados como esquizofrenias, o como trastornos de la personalidad, o como trastornos delirantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada vez hay que tratar de localizar ante qué sujeto estamos. En tercer lugar, entonces, ordenar estas cuestiones que dije anteriormente me permiten pensar los alcances y límites del diagnóstico estructural, porque la pregunta que deberíamos hacernos al respecto es ¿a qué fines ese diagnóstico? A los fines de la clínica y de la dirección de la cura, la cuestión tiene un alcance. A los fines de la evaluación y de los pronósticos, hay otra dimensión en juego de la cual ni los psicólogos ni los psicoanalistas podemos sustraernos. Entonces, hoy voy a tratar de hablar con ustedes acerca de la psicosis haciendo el siguiente recorrido. Por un lado, he dividido el trabajo en 3 momentos. Acerca de la constitución subjetiva, acerca de la forclusión del nombre del padre, y acerca de un trabajo posible con la psicosis. ¿Sí? O sea, esos son los 3 tiempos que voy a trabajar.
Empiezo con el primero. Acerca de la constitución subjetiva. Cuando nos piden un turno, cuando nos enfrentamos por primera vez con cualquier persona que nos cuenta sus sufrimientos, nos topamos con las primeras preguntas. ¿Ante quién estamos? ¿Qué subjetividad se despliega ante nosotros? ¿Qué son todos esos fenómenos que nos cuentan? Digo como ejemplo, emociones diversas, alteraciones para dormir, para comer, modo de arreglárselas con lo social, a veces exceso de fiesta, de alcohol y otras sustancias, a veces todo lo contrario, dificultades para el encuentro con los otros, modos de aislamientos, o cuando nos refieren cuestiones que los implican en el modo de amar o de vivir el desamor. Un sinfín de presentaciones que tienen su manifestación en lo que hoy llamaré fenómenos, que debemos despejar cada vez de qué carácter son. Digo esto, o aclaro este elemento, porque muchas veces lo que los pacientes traen en los manuales, por ejemplo, están tipificados, por ejemplo, consumo de sustancias, ¿sí? Y eso en sí mismo es un diagnóstico. Pero para el psicoanálisis, estos trastornos en el sueño, trastornos de consumo de sustancias, una serie, no son necesariamente un diagnóstico, son fenómenos, son formas de manifestaciones con las que se presentan los sujetos. Y a veces no resulta tan simple discriminar de qué se trata. Mi primera recomendación es la que hace Lacan en el seminario 3, y es la de no comprender. Pues comprender es puro espejismo, dice ahí Lacan. Lo cito. La noción de comprensión tiene una significación muy neta. Consiste en pensar que hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, cuando alguien está triste se debe a que no tiene lo que su corazón anhela. Nada más falso. Hay personas que tienen todo lo que anhela su corazón y están tristes de todos modos. La tristeza es una pasión de naturaleza muy diferente. Fin de la cita. O sea, de lo que se trata no es de quedarnos enganchados en la trama imaginaria de un relato, sino que nos permite orientarnos ante ese relato, lo que nos permita orientarnos ante ese relato. Advertir si existe o no una novela neurótica, lo que quiere decir que no solo pueda transmitir una temporoespacialidad del padecimiento, sino una dinámica edípica en juego. Una de las cuestiones que permiten preguntarnos por una lógica del enunciado y la enunciación es advertir cuán ordenado, desordenado es el material que nos trae el sujeto, el paciente. ¿Qué impresión nos provoca su relato? Si es demasiado cerrado de sentido o muy fuera del sentido. Si está muy atrapado en tramas imaginarias con vínculos duales, si entendemos que soporta preguntas exploratorias o debemos escuchar y ya, impresiones que nos indican, impresiones que no implican que imaginariamente comprendimos, ni que nos apresuremos a interpretar absolutamente nada, sino que nos oriente a responder ante qué subjetividad estamos. Y para ello no debo apresurarme, pues a mayor rareza de presentación, más tiempo debo escuchar, pensar y controlar. En ese sentido, al menos yo me dejo orientar por Jacqueline Miller cuando recomienda que ante un sujeto raro debo trabajar al modo de la psicosis, sin interpretar, hasta que los signos y síntomas demuestren que quizás estemos ante lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que son los modos de hablar, los modos de decir, los fenómenos del lenguaje, los que nos va a permitir advertir esta diferencia estructural que separa la neurosis de la psicosis.
son los modos de presentación del inconsciente lo que orienta nuestra clínica. Y tempranamente Lacan define que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y el lenguaje tiene reglas, modos de producirse y de manifestarse. Y que ello es lo que podemos poder advertir y leer. Acerca de la metáfora paterna. El nombre del padre tiene diferentes seguimientos epistémicos a lo largo de la enseñanza de Lacan. Pero en la primera enseñanza es una expresión que refiere al padre simbólico. El significante nombre del padre tampoco va de suyo para Lacan. Le lleva tiempo darle enunciado epistémico. Podemos seguirlo en el seminario 3, donde trabajando la psicosis, y hacia el final de ese seminario, lo piensa el nombre del padre como la carretera principal. Significante, dice, que genera el efecto de sentido a la enunciación discursiva. Carretera que ordena la circularidad del lenguaje. Pero lo sigue pensando en el seminario 4 con la fobia de Juanito y le da una vuelta, un primer bucle completo, promediando el seminario 5 con la metáfora paterna. Advierte que no se trate del padre real, del padre biológico, sino de la acción del significante nombre del padre. En este tiempo, Lacan quiere advertirnos que el significante nombre del padre da cuenta de que hay un otro con mayúscula. Hay un símbolo que representa al padre. O sea, no se trata del genitor, sino que se trata de la acción simbólica del reconocimiento de ese lugar estructural, el lugar del padre como símbolo. Esto significa, por un lado, que se trata de un significante que tiene valor de función, que opera no por la presencia del padre, sino como símbolo. Pero por otro lado, no podemos desconocer que para que este significante opere, hace falta un padre vivo. Hace falta que alguien ocupe, encarne y despliegue ese lugar, al modo en que cada uno de nosotros pueda hacerlo a ese lugar de una manera única y viva. Vamos de nuevo. Un niño, dice Lacan en la nota sobre el niño, puede quedar síntoma de los padres, lo que implica estar del lado de la neurosis, o como objeto de goce de la madre, o más precisamente como presa de la captura fantasmática de la misma, dejándolo del lado de la psicosis. ¿Qué implica quedar preso de la captura fantasmática, que no es otra cosa que el niño quede como objeto de goce de una madre? Es que no se trata solo del nombre del padre, también se trata del deseo de una madre. Sabemos que es por la cadena significante por donde se desplaza el deseo. La característica de todo deseo es que es enigmático y muchas veces inefable, imposible en la obsesión, insatisfecho en la histeria. El deseo de la madre es un enigma para una mujer. Es una X que representa un vacío enigmático. La condición femenina trae la posibilidad de la maternidad y toda mujer debe tener que arreglársela con el enigma que ese vacío le representa. Es un enigma que trae perplejidad, a veces más o menos percibida por las mujeres, pues en general el deseo de un hijo como falo de la mujer es casi una respuesta universal. Lo importante es que desde esa perspectiva da una respuesta, o sea, dice el hijo es igual al falo. En la actualidad, donde todos estos sentidos se han multiplicado, quizás podemos situar mejor la perplejidad femenina ante el deseo de la madre. La significación
sobre por qué quiero o no quiero un hijo se detiene ante la acción del significante nombre del Padre. Es la acción del significante nombre del Padre el que encarna un límite, prohíbe, produce una pérdida de goce, produce un borde. La acción del significante nombre del Padre lo que va a permitir ordenar ese deseo, entre otras cuestiones, también es inscribirlo en el orden fálico. Y aquí una nueva orientación respecto al significante nombre del Padre. Inscribe lo fálico. Saca al hijo del enigma de un deseo para localizarlo como falo de la madre. La acción del significante nombre del Padre inscribe el significante fálico. El significante nombre del Padre, ya he leído eso. Deseo de la madre, nombre del Padre, corresponden a una subjetividad. Es la formalización del Edipo freudiano. Y cuando digo ante qué subjetividad estamos, es tratar de armarnos una idea de ante qué formalización edípica nos encontramos. Lo que debemos advertir es que toda esta formalización de Lacan, deseo de la madre, nombre del padre, las podemos pensar porque existe el lenguaje, porque hay quien habla y despliega enunciados que debemos poder leer. En la cadena discursiva, lo que permite dar sentido a la frase, sentido que luego advertimos como sentido común, es la acción del significante nombre del Padre. Es también en el Cementerio 3 donde Lacan se esfuerza por dar consistencia al concepto de otro grande. Concepto que se encuentra en el corazón del concepto de significante nombre del Padre, pues se trata de ese otro que nos preexiste y que ordena a los hombres antes de la existencia de cada uno de nosotros. Ese otro que nos habla desde antes de que vengamos a habitar el mundo. Estamos en una etapa, 1956-1958, donde Lacan está en el afán de ordenar el discurso del psicoanálisis, de encontrar un aparato simbólico que ordene lo que un analista escucha, que formalice lo que para los post-freudianos se transformaba en puntos de fugas imaginarios respecto del Edipo. Estamos en una época donde Lacan significantiza todo lo que puede. ¿Pero por qué avanza por ahí? Justamente para advertir que el otro es el que nos habla, que el mensaje nos viene del otro y cada uno de nosotros lo invertimos y lo hablamos como propio. Entonces, esos S1, esos significantes primeros que se inscriben en el proceso del advenimiento de un niño al mundo, en ese encuentro con el deseo de una madre, en ese intento por dar significación a ese deseo, por encontrar el sentido respecto del lugar que ese niño viene a ocupar en el deseo materno, aparece la acción del significante nombre del Padre que opera como significante 2 y que da sentido, que produce un significado y que ese significado vehiculizado por la madre a través del discurso del otro hace un bucle produciendo retroactivamente la significación fálica, siendo de esta manera emisora, recibiendo su propio mensaje del otro de manera invertida. He condensado en esto varios conceptos, que los puedo sintetizar así. El nombre del Padre y el otro con mayúscula constituyen el campo simbólico que van a dar lugar al ordenamiento de las significaciones fálicas, o sea, del sentido, de los sujetos. Significante que da sentido al lenguaje que hablamos y que permite reconocer en el decir que somos hablados por el otro. El otro concepto que es fundamental es que el deseo es un otro sin ley, sin límites, enigmático, que encuentra límites
por la acción del significante nombre del Padre. Y finalmente, que es la acción del significante nombre del Padre lo que inscribe la dimensión fálica, y su ley mantiene, la ley del significante fálico, mantiene la consistencia del conjunto. Esto acerca de la constitución subjetiva. Voy acerca de la forclusión del nombre del Padre. Dicho todo lo anterior, ¿qué implica la no inscripción del significante nombre del Padre? ¿Qué consecuencias para la subjetividad? La hipótesis que sostiene Lacan para la psicosis a lo largo de toda su enseñanza, en eso no se modifica, es que el significante nombre del Padre se encuentra forcluido, lo que también escuchamos como verberfum del nombre del Padre. En el seminario 3 explica que la verberfum es un mecanismo propio de la psicosis, que hace que lo rechazado en el interior retorna por lo exterior, o lo que es lo mismo decir que lo rechazado en lo simbólico reaparece en lo real alucinatorio. Entonces, la verberfum es rechazo al inconsciente. Esto quiere decir que al no existir la carretera principal y al no poder orientarme por las señalizaciones propias de este tipo de ruta, al no poder hablar una lengua común, el psicótico solo puede remitirse a pequeños cartelitos que se encuentran en las calles secundarias, por así decirlo, sin orden y sin sentidos preestablecidos, que son las alucinaciones y los fenómenos que los invaden y no pueden interpretar. Alucinaciones que constituyen una lengua propia. Dice Silvia Tendlers, Lacan presenta esta forclusión como un accidente en lo simbólico, luego como un fracaso de la metáfora paterna, y finalmente como una falla. Esa falla, ese accidente, es lo que da su condición esencial a la psicosis y lo que la separa definitivamente de la neurosis. Fin de la cita. Igualmente, esta separación a Lacan le sirve para dejarse enseñar por la psicosis. Su enseñanza, la de no retroceder a la psicosis, nos deja un gran capital, que otras disciplinas de la salud mental y de la mismísima psicología no tienen. Y es la de un trabajo, la de un tratamiento posible para la psicosis. La forclusión del significante nombre del Padre deja al sujeto con un agujero constitutivo que condiciona al inconsciente, pues ya no se trata del inconsciente que tiene formaciones propias como el sueño, el lapsus, el acto fallido, que dan cuenta de la acción de la represión y el retorno de lo reprimido, sino que se trata de un inconsciente a cielo abierto, donde el sujeto psicótico responde como mártir del inconsciente. También otro elemento es, no es lo mismo un agujero que una falta. La neurosis nos deja del lado de la falta en ser. El agujero constitutivo de la psicosis es otra cosa. Si de algo vienen a testimoniarnos los psicóticos cada vez, es de cómo, al no hablar un lenguaje común, al no existir la medida que acote, al no tener reglas de enunciación, sufren, padecen, quedan invadidos por los fenómenos que vienen de su inconsciente, dejándolos en posición de mártir del mismo. Le demos una vuelta a lo que implica esta forclusión del nombre del Padre. En el escrito de una cuestión preliminar, Lacan advierte que el rechazo del significante primordial está articulado a la ausencia de una Beyahun. Beyahun es juicio de atribución.
En las neuropsicosis de defensa, Freud explica que el juicio de atribución es el precedente al de la Verneinung, que implica un juicio de existencia. La Verneinung es la negación, ¿no? Entonces, hay una Bellahung, que es el juicio de atribución, y una Verneinung, que es para acceder a un juicio de existencia. Lo que quiere decir que para que se constituya el yo, es necesario el pasaje del juicio de atribución al juicio de existencia. La Bellahung es el procedimiento primario de afirmación que constituye a la creación del símbolo. La Verneinung, que es la negación, ya supone la existencia. Por ejemplo, si alguien dice, usted me pregunta quién puede ser la persona de mi sueño, no es mi mamá. Entonces, esto supone 3 tiempos. La afirmación, mi madre es. Luego la represión y el retorno de lo reprimido bajo la forma de una negación. Es así que la Bellahung es condición de Verdreinung. Verdreinung es la represión. Freud llama Verdreinung a la represión. Cuando hay ausencia de Bellahung, o sea, cuando hay ausencia de juicio de atribución, la Verwerfung o forclusión recae sobre la afirmación simbólica primordial, o sea, el significante nombre del padre. Y cuando algo no fue inscrito en lo simbólico, retorna desde lo real. El juicio de existencia se apoya en el juicio de atribución. Esto es lo mismo que decir que el objeto queda primordialmente perdido. Una vez que ese objeto produzca una satisfacción en la experiencia primaria de satisfacción, sea simbolizado como tal, deja de existir y al niño no le queda otra opción que alucinarlo primero y luego fantasearlo para hacerlo existir nuevamente. Igual que decir que el significante anula la cosa. El psicótico no pasa por esto. El psicótico no pierde el objeto, retornándole bajo fenómenos alucinatorios o al cuerpo desde lo real. Bueno, esta es la segunda parte, o sea, acerca de la forclusión del nombre del padre. Acerca de un tratamiento posible. Acá creo que lo mejor que podía hacer para bajar toda esta cosa bastante dura de mis enunciados teóricos es contarle un caso. Le cuento la historia de Mauricio. Trabajé con él durante muchos años a nivel individual. Vengo trabajando muchos años a nivel individual. Cuando lo conocí, las sesiones eran muy breves, 5 minutos. Solo podía contarme que sufría del asedio incesante y torturador de una sensación de ser tocado en los pezones hasta hacerle doler, una y otra vez. Solo a veces encontraba modos de explicar lo que él llamaba una tortura, que no lo abandonaba en ningún momento. Tocado, chupado, hasta hacerle doler los pezones. Era muy difícil que cuente algo de su historia anterior al desencadenamiento y mucho menos que pudiera pensar en algo para hacer. Muy de a poco, y en un verdadero desconcierto mío respecto de cómo continuar cada vez, él venía cada semana a testimoniar 5 minutos este sufrimiento. Alojar ese sufrimiento, escucharlo, decirle que era importante que venga a contarme al menos eso, fue armando un espacio transferencial que abrió mínimos testimonios. Por ejemplo, que le gustaba tocar la guitarra, que desde que se enfermó no había vuelto a agarrarla, y que no sabía si recordaba cómo hacerlo. Un día, en el hospital, le propongo prestarle la guitarra de los pacientes.
para ver si se animaba a tocar algunos acordes. Así, las sesiones empezaron a durar un poquito más, porque comenzó a tocar en sesión. Al comienzo, digamos, él no tenía guitarra en su casa o no se la prestaba, no me acuerdo, o sea que solo venía a tocar ese ratito unos cuantos acordes en sesión. Igualmente sus torturas no cesaban. Cada vez decía cuánto sufría. También ahí, quizás, cuando no había más que esperar, empezó a testimoniar que existían ciertos cálculos, cálculo palabra neológica, que le permitían por un segundo dejar de padecer las torturas. ¿Qué son esos cálculos, Mauricio? Le preguntaba yo una y otra vez. Eso, cálculos. ¿Qué hago con mi mente? ¿Cómo? ¿Cómo los haces? No sé. A veces, cuando por fin puedo hacer un cálculo correcto, me alivio. Y al segundo vuelve a empezar. Una lengua propia que había que acompañar así en el sinsentido. Claro, un cálculo duraba una vez y ya. Solución de un segundo, pero al menos dejaba ver la posibilidad de un arreglo posible. Pasaron los años. Entró a hospital de día. Su semblante actualmente es el de un hombre niño deteriorado, torpe en su andar, que pide que le anoten todo lo que debe hacer. Pregunta cada vez para confirmar. Por ejemplo, él viene todos los martes, sin embargo siempre pregunta, ¿el martes tengo que venir? El encuentro con otros en hospital de día, pare sufriente, lo motivó. La rutina diaria de hospital de día no solo le organizó el día, sino que lo estimuló a hacer cada vez más actividades. Vive ahora definitivamente con su padre. En aquellos tiempos iba de la casa de su madre a la de su padre, principalmente porque no quería dejar sola a la madre, quien sufría frecuentes ataques. Ella vivía estados de excitación psicomotora muy intensos, y los hijos desesperaban cada vez. En esa casa, por ejemplo, Mauricio dormía en el living cuando se quedaba. Hospital de Día nos dio el marco de intervención necesario en la familia para pedir al padre que lleve con él a Mauricio. Un hombre entre débil, en tanto que impotente con todo lo que sucedía, y rígido, pues solo concebía a Mauricio como un inútil, pero lo llevó con él. El abrochamiento estabilizador respecto de los cuidados externos y el trabajo personal en el armado de una lengua propia, una lengua musical y una lengua de cálculos, le permiten pilotear cada vez mejor su cuerpo. Ahora me dice, quiero contarle algo, estoy muy contento, cada vez me las arreglo mejor, me salen mejor los cálculos y sufro menos las sensaciones. Estoy practicando canciones con la banda de rock, cada vez tiene mejor tiempo de reacción para tocar las notas, cosa que se contrapone a ese tipo torpe que vemos a diario, o sea, está cada vez más fino en la respuesta musical, y han logrado un nivel de autonomía que lo mantiene lejos de la línea desestabilizadora de la psicosis. Bueno, hasta acá el caso, y hasta acá mi trabajo. Me parece que, bueno, hay muchas cosas para hablar y para intercambiar, o sea, quería, bueno, largar una serie de conceptos y un caso estímulo para que podamos conversar. ¿Sí? Sí, muy clara tu exposición, Adriana. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta que le quiera hacer, ya pueden activar sus micrófonos o por el chat también lo pueden escribir.
¿Adri? Hola, Sí, Adri. te Rubén. escucho. ¿Cómo andás, Rubén? ¿Qué contás? Bien, bien. Lo que quería preguntar era sobre esto de el cálculo o los cálculos. Es un fenómeno, ¿verdad? Y lo que llama la atención es que es un fenómeno que le sirve para tratar otros fenómenos. ¿Puede ser así? ¿Qué utilidad le da? Claro, yo no he abordado mi conferencia o mi dicho por la vía de explicar, y está muy bien tu pregunta, Rubén, digamos, los fenómenos elementales, ¿no? Es interesante porque Lacan también se pone muy exquisito con, digamos, por ahí definir al fenómeno elemental, a diferencia de lo que puede ya ser la consecuencia del fenómeno, que es el delirio. El fenómeno es eso que lo invade al sujeto y que en general le produce un estado de perplejidad. Podríamos, para ir sobre la conferencia, como conceptualizarlo como que ahí donde el sujeto es convocado a que aparezca el significante nombre del padre que da significación a la cadena significante, como no hay significante nombre del padre, aparece el fenómeno, ¿sí? Y el fenómeno tiene un tiempo hasta encontrar una significación, que es el de un sentido respecto de lo que vive, ¿no? Yo creo que no, Rubén, contestándote a la pregunta, yo creo que cálculo ya es un neologismo, ya es un sentido. Un sentido absoluto, único y una lengua propia. Es un sentido para él, porque no puede explicar de qué se trata para hablar del lenguaje común con el otro. El fenómeno es el senestésico. El fenómeno es el que le chupan y le tocan los pezones hasta hacerle doler. De eso salió un cálculo, que es una significación posible que pueda, como a mi criterio, como sacarlo primero de la perplejidad de lo que sufre y encontrarle una vuelta al modo delirante, si se quiere, pero no es un delirio, porque es eso, una palabra que nombra y cierra un sentido para él de una posible solución para eso que le pasa. ¿No? No sé si me explico y si entienden más o menos cómo funciona el fenómeno ahí. ¿Estás de acuerdo, Rubén? Sí, entiendo tu Apaga el explicación. O sea, micrófono, por favor. el fenómeno esencial es el senestésico, el que vos El decís. senestésico. Y él ha encontrado algo, una solución, para tratarlo, que no necesariamente es un fenómeno, pero sí tiene que ver con la psicosis de él. Por supuesto. Y podríamos decir, es una lengua para mí, es una palabra que nombra algo que hace que cese el sufrimiento. Como el delirio, ¿no? Porque en definitiva Freud decía eso del delirio, que el delirio venía a producir nuevamente el equilibrio ante la perplejidad de lo que no puede responder el sujeto, ¿no es cierto? Entonces el delirio venía a compensar eso. Bueno, acá el cálculo es eso, pero es eso, ¿no? Es un punto sin sentido que solamente tiene sentido para él, digamos, no para el lenguaje común. Claro, sí. Acá hay preguntas en el chat. Sí, Roberto Abdala dice, ¿se podría decir que tapa el agujero? Intenta. Es un poco, es el tratamiento que se hace a lo que, por supuesto, a lo que está expuesto el sujeto,
y ese tratamiento, no sé si lo tapa, pero logra por lo menos ponerle un borde. O sea, logra acotar un poco, porque él logra a lo largo de los años, no solamente con eso, ¿no? O sea, les cuento así como un dato de los últimos tiempos. Me dice hace muy poco, me dice, tengo algo bueno para contarle. Le digo, ¿qué te pasa, Mauricio? Y me dice, ahora, cuando me está por venir, cuando me estoy por sentir mal, me hago el tonto. Ah, y eso, me hago el tonto y lo dejo pasar y hago como que no está. Ah, mira, le digo, así que bueno. Y le digo, ¿y los cálculos? No, los cálculos también. Ah, le digo, qué bueno. Tenés dos modos de enfrentarte a ese sufrimiento. Hacerte el tonto y hacer cálculos. O sea, él empieza a, bueno, buscar otros, es como dice el dicho, es tapar el sol con un dedo. Bueno, él va poniendo varios deditos a ver qué puede hacer que frene de ese agujero que tiene. Pero sí, son los modos, son el tratamiento al agujero. Y el tratamiento al agujero es ponerle bordes. Está muy bien la pregunta. Esto dice, el tratamiento posible tendría que ver con lograr que el paciente logre neologismos. En realidad, los neologismos, por ahí lo interesante es que ustedes puedan advertir, y cuando yo trato todo el tiempo de localizar que no se trata de quedar atrapado en lo imaginario del relato, es porque aunque parezca muy verosímil, los sujetos psicóticos hablan su propia lengua, y no necesariamente lo que dicen es lo que uno supone que dicen. Por lo tanto, hay que poder leer más por la formalización de esto que yo decía, del deseo de la madre, en nombre del padre, papá. Hay que tratar de leer en qué punto está detenido toda esta cuestión para poder tener una hipótesis del sujeto. El hablar, entonces, todos hablamos la misma lengua y parece como que nos entendiéramos. El malentendido es estructural, nosotros lo sabemos porque la neurosis en sí misma genera todo el tiempo malentendidos. Pero a decir verdad, lo que hay con el psicótico es, más que malentendido, es que él habla otra lengua. Y el neologismo es la construcción de esa otra lengua, es el modo, o sea, y hay neologismos que son palabras inventadas, o hay neologismos que son de uso, como los cálculos, que es una palabra que él toma. Resulta que en algún momento hicimos una presentación de enfermo y el analista que lo entrevistaba le pregunta de dónde saca cálculo. Y él decía que le había quedado esa palabra de los cálculos de matemáticas. Entonces, bueno, y le empieza a preguntar si a él le gustaban hacer cálculos, si hacía cálculos matemáticos, y hace toda una elaboración respecto de los cálculos. Pero él extrae de las matemáticas una palabra, y a esa palabra le da un sentido neológico, que es lo que él dice que hace con su mente para calmar estas sensaciones, que tampoco sabemos qué es, digamos, ¿no? O sea, pero miren la gran dificultad para encontrar algo que nombre a lo que a él le pasa. Él no puede decir qué le pasa. Entonces, todo psicótico, para poder enunciar lo que le pasa, en algún punto tiene que construir un lenguaje, y el lenguaje es neológico. O sea, el lenguaje no es el sentido común del lenguaje. Le doy otro ejemplo. Un paciente que, como digo, uno lo escucha y puede comprender fácilmente como si fuera que habláramos la misma lengua.
Y yo tenía como dato que no encontraba un fenómeno elemental como el de Mauricio. O sea, Mauricio tenía que eran las anestésicas que estaban en su cuerpo. Este otro paciente no hay un fenómeno elemental, voces, interpretaciones de Lira. Había cierta interpretación, pero las interpretaciones podían, rozaban mucho el sentido común, o sea que uno no terminaba de saber si había fenómenos elementales ahí, y siempre hablaba de sus pensamientos, porque en mis pensamientos, porque mis pensamientos. Muchos años de trabajo, y también por ahí el encuentro con padres que hablan todo el tiempo de las voces, digamos, le permitió advertir que eso que él llama pensamientos son las voces. Esas son las voces. Claro, pero para un tipo que solamente ha vivido invadido por voces, ¿quién le dice que no son lo mismo que lo que yo digo que son mis pensamientos? O sea, digo, ¿no? Entonces, digo, el lenguaje en la psicosis siempre es neológico. Es una construcción que el sujeto hace para poder nombrar lo que le pasa, o lo que vive, pero siempre es neológico. Sigo contestando, no sé si alguien quiere preguntar directamente, pero yo voy leyendo lo que está en el chat. Dice, desde el psicoanálisis el tratamiento va acompañado de tratamiento farmacológico, o lo óptimo es que pueda bordear el hueco con alguna construcción sin fármacos. Bueno, la verdad que hoy por hoy la farmacología es otro tratamiento posible de la psicosis. O sea, yo debo de reconocer que no hay muchos tratamientos posibles de la psicosis. El psicoanálisis, y en el trabajo con el delirio o en el trabajo con el cuerpo, tiene un tratamiento posible. Y la psiquiatría con la farmacología tiene otro tratamiento posible. La estrategia de si es con tratamiento o sin tratamiento es uno por uno. No se puede generalizar. Sí debo de decir que si uno puede trabajar, digamos, articuladamente con la psiquiatría, hay fármacos que permiten aliviar cierto marco de sufrimiento que le da el fenómeno a los pensamientos, o al cuerpo del sujeto, y lo mismo tiene margen para construir una metáfora delirante, o para construir un saber hacer con algo que le permita solucionar o arreglar, como dice Mauricio, su sufrimiento. O sea, de hecho Mauricio toma medicación también. O sea, hoy por hoy creo que va acompañado de ambas partes. Uno trata de arreglársela sin medicación, si no hay un sufrimiento grande, y si más o menos es piloteable la situación, pero a decir verdad no hay nada que diga que no pueda ir acompañado de un tratamiento farmacológico. Igual que la internación, ¿no? O sea, si bien la ley de salud mental apela a que la internación sea un recurso de última, es verdad que debe ser un recurso de última, pero es un recurso a veces ultra necesario. A veces solamente el corte de una internación puede permitir la intervención en el avasallamiento de una cantidad de fenómenos que enloquecen al ser. Entonces, digamos, único modo de intervención a veces es la internación. Y nosotros en Hospital de Día somos mucho más recurrentes, en el sentido en que nosotros en el Hospital de Día muchas veces hacemos internaciones que llamamos internaciones programadas. O sea, vemos al sujeto ya en un devenir que muy difícilmente pueda salir,
y proponemos una internación que sea acotada en tiempo y en sufrimiento por el encierro, porque implica que se va de hospital de día y vuelve a hospital de día, y esa intervención a veces es mucho más apropiada que dejar que las cosas lleguen hasta la última consecuencia, cuyas consecuencias pueden ser muy graves para el sujeto, para terceros, para los profesionales que asistimos, y pensamos en internaciones programadas. O sea, la farmacología y la internación son herramientas que acompañan un trabajo posible en la psicosis. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Carlos. Muy amable, ¿cómo andas vos? ¿Cómo estás? Estoy aquí en una encrucijada en donde de momento me pareciera que hay cierta como similitud entre esta cuestión del lenguaje y la lengua, ¿no? ¿Por qué lo planteo? Porque vos planteas en algún momento que el psicótico habla su propia lengua, ¿no? En tal caso podríamos decir que el impacto del lenguaje, que no es lo mismo que la lengua, en el sujeto va a habilitar un decir único, si queremos una única lengua, ¿no? Que no es la cuestión del compartir códigos, sino que es el efecto del lenguaje en el sujeto, ¿no? Pensemos, el S1 y en el S2, en cada sujeto es distinto, ¿no? Entonces podemos decir que la lengua de ese sujeto es única, ¿no? Porque el significante en tanto sí no significa nada para usted, para mí, para cualquier sujeto del mundo, ¿no? Porque está vacío de sentido, ¿no? Entonces, cuando usted dice, o cuando vos decís, él habla una única lengua, no entiendo bien a qué hace referencia en relación a eso, porque podríamos decir todos hablamos una única lengua, porque para el fin y al cabo, lo que dice Lacan es que el sentido está perdido con la inclusión del significante, porque el significante como si no significa nada. ¿Se entiende la pregunta? Sí, por supuesto que se entiende la pregunta. Bueno, yo no sabía qué público iba a tener hoy, entonces no me he detenido en más que la primera enseñanza de Lacan. Hacia la última enseñanza, Lacan, y sobre todo después de su excomunión de la APA, de la IPA, empieza un recorrido, que es por lo que va a decir que el significante no significa nada, que en definitiva el otro no existe, ¿no? Yo no sé si vos has escuchado, pero en este tiempo Lacan entiende que hay un otro, cuando yo hablo del significante nombre del Padre. Más adelante él va a decir, no hay un otro, el otro no existe, no hay otro del otro. Y ahí empiezan otros rodeos, otros bucles a la historia del significante nombre del Padre. Lo que sí puedo decirte, Carlos, es que todos hablamos una lengua única, pero cuando estamos ordenados por el significante nombre del Padre, estamos ordenados por la ley del otro de la cultura. Cuando no estamos ordenados por el otro de la cultura, hablamos una lengua mucho más extraña que la que hablamos cada uno cuando creemos entendernos. No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? O sea, me parece que para los neuróticos no hay otro del otro, con lo cual cada uno habla su propia lengua, y diría después Lacan, todos deliramos, ¿no? Porque cada uno dice lo que, o interpreta el mundo como lo quiere interpretar, y todos deliramos, pero no es lo mismo haber inscripto el significante nombre del Padre, y esto haber formalizado en una metáfora de constitución subjetiva, que no. Al no haber entrado en la trama del significante nombre del Padre, habrás una lengua verdaderamente extraña a las que están inscritos en el significante. Eso es por un lado. Después está el tema de la lengua, que es otro tema complicado, que también va hacia la última enseñanza, que no es lo mismo que el alangue.
Cuando yo habla su propia lengua, no es lo mismo que la langue. La langue es la inscripción en el cuerpo de un goce. ¿Está? La lengua propia es eso que justamente viene a ser de suplencia al significante nombre del Padre que no existe, que está forcluido. Les doy otro ejemplo de Mauricio, un poco más práctico en este. No me detuve a relatarlo, pero él en segundo tiempo empieza a recuperar el tema de la música. Es autodidacta, él no ha estudiado música nunca, él toca de oído. Dice que cuando era adolescente tenía una banda de rock y que era muy bueno, que era una bandita de Tucumán muy seguida. Después con el desencadenamiento pierde todo eso y después empieza a recuperar. Cuando empieza a recuperar, arma otra banda y tiene que escuchar temas y reproducirlos. Un día trae un cuaderno diciendo que estaba escribiendo música. Entonces le pido que me muestre de qué se trataba eso. Y además si había estudiado música, porque yo entendía que no había estudiado música, ¿cómo es que puede escribir música? Entonces, no, me cuenta que bueno, que con lo que él sabe, escribe música. Inventó una lengua para traducir los temas a su lengua y poder tocarlos, digamos. Un genio para mí, digamos. Inventó una lengua musical que solamente él sabe leer para poder interpretar los temas musicales y no olvidárselos todo el tiempo. Entonces, esa lengua viene a suplir el significante nombre del Padre que no está, ¿no? O sea, viene a darle un sentido propio, solamente él sabe leer ese cuaderno, un sentido a su música. No sé si te respondo ahí, Carlos. Tengo otra. El sentido, bueno, sí, respondo. No quiero ahondar más porque es meterse más en quilombo, porque en la lengua en ese caso, ¿por qué la planteas como forma de suplir el significante nombre del Padre, cuando el significante, por ejemplo, en el esquema I de Lacan, lo plantea como falo cero, o sea, sub cero, o sea que no hay suplencias ahí posibles, lo que arma es sentido, que es de otra índole, porque el lenguaje no es las legalidades que regulan el intercambio significante, si queremos. En cambio, la lengua es del orden del sentido, ¿no? Entonces, no le encuentro la relación. Bueno, pero justamente el orden del claro, pero justamente el orden del sentido produce significación fálica en la inscripción del significante. Y cuando yo digo, a ver, no digo que la lengua sea suplencia, en ese sentido puede estar ceñido, sino que un saber hacer con eso, con la música, por ejemplo, o un saber hacer con su goce que lo atormenta en el cuerpo. Un saber de hacer con eso, claro, lo alivia. Exacto. Bien. Y es lo que suple al significante que no está, en ese punto, ¿no? Después, si es una suplencia, exquisitamente hablando del concepto suplencia, sí podemos hablar, podemos conversar, digamos, y quizás no se trata exactamente de una suplencia. Excelente. O de una suplencia previa, digamos, es así. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Está bueno. Hola, ¿cómo va? Soy Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo andas? Para que me conozcan. ¿Cómo va? Bien. Estaba escuchándote y me gustó mucho la pregunta que te hicieron con respecto a
a lo que es psiquiatría y psicoanálisis o psicología, puedo decirlo así. Yo trabajo en un hospital público y en el hospital público también se ve muchos casos de psicosis, más y la importancia que es trabajar con un psiquiatra al lado en estos casos es la verdad que es muy valiosa. Yo tengo una experiencia en donde un caso clínico, un paciente que veía brujas y duendes y lo atormentaba, venía con mucha angustia, un chico que trabajaba analfabeto, que trabajaba en el campo, del Limón, y cuando empieza el tratamiento con la medicación psiquiátrica, a los 2 meses me dice, él me dice, doctor, ¿sabe que ya no las veo mucho a las brujas? Y los duendes ya me tienen miedo. Y justamente hoy, trabajando con él, me dice, ya se me ha ido todo eso. Ya no está. Y eso, digamos, esto aparece cuando hacemos en conjunto el tratamiento entre psiquiatría y el servicio de psicología en el hospital. Por eso me parece muy valiosa a veces la asistencia psiquiátrica en estos casos, sobre todo en los casos de psicosis. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Ricardo, en el sentido en que los fenómenos suelen ser tan invasivos en las subjetividades que, digamos, no solamente que portan un alto sufrimiento, sino que empujan a lo que nosotros conocemos como pasajes al acto en la psicosis, ¿no? Y hay que estar muy advertidos de saber qué margen tiene el sujeto para soportar estos fenómenos, porque si estos márgenes no son lo suficientemente amplios como para maniobrar desde el tratamiento psicológico nada más, esto puede llevarnos a problemas importantes. Entonces, el tratamiento psiquiátrico no solamente alivia el sufrimiento, sino que a nosotros nos da margen de trabajo en el campo de que no se produzca ningún pasaje al acto, que son muy propios y muy esperables en la psicosis, ¿no? Y que en el momento menos pensado hay un pasaje al acto. Totalmente. Lo que sí te podría decir, que vos estés atento respecto a este caso que contás, que está muy bien, está muy bueno, es que ¿qué lugar vendrían a ocupar las brujas y los duendes que veía en su subjetividad, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, te digo que estés atento porque habría que ver si está construyendo un sentido de algo que hace que cese el fenómeno. Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, ya no veo tanto de eso, la medicación me ayuda. Entonces voy a decir, bueno, sabe que y empieza a construir que la acción de la medicación acota el fenómeno, ¿no? Y reconoce una intervención específica a partir... Ahora, si hay algo que tienen los fenómenos es que son persistentes, che. O sea, lo que hoy puede por ahí la medicación un poco maniobrar, por ahí pasa un tiempo y retornan nuevamente. Por eso es importante que vos, más allá de la medicación, que vos puedas empezar a pensar qué significa o por qué aparece este fenómeno, cuándo aparece, ante qué lo deja manifestarse. Entonces, bueno, si vos te podés armar una hipótesis al respecto, también vas a poder captar la maniobrabilidad del caso, ¿no? O sea, es decir, cuándo empezar a decirle al compañero psiquiatra, che, ajustemos medicación porque el fenómeno se ha vuelto a imponer y Bien. está bastante ahí. Eso. Gracias, muchas gracias. Y ahora también te quería hacer una consulta así como más de sondeo. Sí.
Es como que en las comunidades rurales la psicosis es como más común, por así decirlo, porque no encuentro una palabra más. Es como que No, las comunidades rurales viven en más armonía, también te lo planteo así, con la psicosis que en una... Porque me parece que he visto, yo trabajo en un hospital que está en una zona muy rural, y la verdad que es como hay muchos casos que no escucho en otros lugares, por ejemplo, como en hospitales de acá de Capital. no, la ¿Será así? psicosis la psicosis es un problema importante de la época, ¿no? Lo que me parece que tiene lo rural es que tiene, a partir de que no tiene la presión, o sea, a ver, el problema de la psicosis es cómo se las arregla con el otro, ¿no? Con el Sí, otro de la cultura. Y por ahí lo que tiene lo rural es que el sujeto tiene mucha forma de arreglárselas con el otro sin estar interpelado por el otro todo el tiempo, qué sé yo. Trabaja en el campo, puede estar horas trabajando solo. Nadie cuestiona, por ejemplo, el aislamiento. El aislamiento en la ciudad es una cosa altamente cuestionada. Un sujeto se encierra en su habitación y dice, y todo el mundo dice, sí. está enfermo, está enfermo, está enfermo. En cambio, alguien en el campo está encerrado largas horas, qué sé yo, musicando, hablando solo, qué sé yo, y a nadie le resulta extraño, o déjenlo a él con esas cosas, él se las arregla así, mientras mañana vaya a seguir trabajando solo y hablando solo en el campo, las cosas funcionan. Entonces me parece que lo que tiene lo rural es que tiene un mejor modo de arreglárselas con el otro, digamos, ¿no? Es mi teoría, digamos. Sí, sí, porque aparece mucho esto, mi papá me lleva a trabajar, voy a trabajar, mucha gente está ocupada en tareas muy rurales, entonces el aislamiento y esta cosa de hablar solo no es como algo, Exacto, así como por decirlo, mal visto, como lo tenemos acá. Me parece que allá es claro. como una cosa así, muy en general y muy común ver que se pasa horas trabajando, que También es cierto que en esas mismas comunidades también hay pasajes al acto más grave. O sea totalmente. que cuando se produce algo es tremendamente grave, o sea, mueren mucho, hay una historia muy complicada. Pero mientras puede haber estado silenciado por años, por años, por años. Bueno, bien, bien. Es más, inclusive hay hasta, me parece, han podido constituir familias algunas personas Todos, con... muchos pueden constituir familia. O sea, no es que el psicótico está fuera Exactamente. del campo de la reproducción y procreación, digamos. Lo Y que sobre todo pasa es que, esto en bueno, la familia, porque eso, quizás uno cuando sale de la facultad cree que el psicótico es el monstruo de la bueno, psicología, ¿no? Y en realidad bueno, no es... es así. O sea, yo creo que la cultura se ha encargado por mucho tiempo de construir la peligrosidad del psicótico, ¿no? O sea, es Exactamente. decir, y con eso armar una mirada hacia la locura. Pero yo muchas veces, o sea, nosotros en el hospital trabajamos todo el tiempo o sea, no conocemos otros pacientes y son casos extremadamente graves. Muchos son muy graves. Bien. Y jamás está en nosotros, o sea, por supuesto que sí, pero digo, no hay en nuestra perspectiva la idea de la peligrosidad. Si aparece la idea de que hay peligro, ¿no? Es porque nos aproximamos a un pasaje al acto que no es otra cosa que un nuevo desencadenamiento, un momento agudo nuevamente que puede tener consecuencias. Pero no de la peligrosidad por la peligrosidad misma. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un hospital de día bueno, gracias a un debate a nivel institucional, está por fuera del hospital central. Y me acuerdo que todo un debate es si podían tener cuchillos para comer, porque en el hospital no tienen cuchillos, no se les da cuchillos para comer, porque se los supone peligroso, per se, digamos, ¿no? Digamos, nosotros, digamos, pensamos que el psicótico
nos va a atacar con un cuchillo si estamos ciegos, sordos y mudos, pero no porque un día, no sé, o sea, sí puede atacarnos, claro que ataca. Sí, de hecho se han dado casos, pero digo, pero eso quiere decir que nosotros no hemos estado en esa escena, que no hemos perdido de algo clínicamente hablando. ¿Verdad? Bien. Bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá. ¿Cuál es el rol de los familiares y del entorno del paciente? Y se puede prescindir de eso. Bueno, todo un tema. Tampoco es una pregunta caso por caso, ¿no? Hay familiares que son familiares que empujan a la locura de los sujetos justamente, porque se tratan de deseos locos, porque se trata de imposibilidades, de cosas que no cesan de no inscribirse, entonces son entornos que nosotros ponemos a distancia y apostamos al sujeto y a que el sujeto juegue todo lo que tenga que jugar para poder hacer algo con eso. Y hay otras veces, como en el caso de Mauricio, que su papá, la verdad que al haber aceptado llevarlo a su casa, hacerse cargo de él, orientar y ordenar muchas cosas de su vida, son apuestas hiper necesarias, son lo que nosotros llamamos, yo trabajo mucho con la justicia, y nosotros decimos al juez tenemos que construirle un chaleco a medida, ¿no? O sea, es decir, caso por caso hay que ver qué necesitamos para que sirva de apoyo. Y a veces es un familiar, a veces es un vecino, a veces un amigo, a veces la pareja, a veces un hijo, qué sé yo. Cada vez armar. Y es chaleco a medida, o sea, es decir, y a veces solo, a veces mejor solo. Mejor déjenlo que se las arregle solo, que puede arreglársela, y no le impongamos cuestiones que pueden complejizarle los arreglos al psicótico, ¿no? Entonces, de todas maneras, en hospital de día, la condición de admisión, o sea, para entrar a hospital de día, es que haya un referente, o sea, tener interlocutores, no importa quién, ni de dónde lo sacan, ni cómo, y a veces construimos interlocutores, porque a veces decimos, bueno, tiene que venir con un referente, viene la madre, hiper loca, que lo único que hace es empujarnos a la locura cada vez, entonces le decimos, ¿y usted tiene algún otro familiar, o hay alguien más con el que, y entonces dice, el primo, bueno, venga el primo, entonces empezamos a escarbar cuáles son esos puntos de apoyo que constituyen el chaleco a medida de soporte de ese sujeto. Sí necesitan soportes. El hospital, a la larga, se convierte en un soporte, es una referencia a soporte para el sujeto. Entonces, bueno, vamos construyendo toda esa red imaginaria, pero una red que, bueno, termina siendo de soporte para cada uno. Y tenemos el grupo de personas que hace, o sea, tenemos un grupo de familias, se llama un grupo de amigos y familiares, que es obligatorio, o sea, vos te pones de referente de Juancito, bueno, tenés que venir al grupo de familia. Y nosotros, ¿por qué? Porque vamos trabajando, digamos, toda la cuestión respecto de la locura que cada uno tiene, y tratamos de ordenar en cierto sentido posible para que le sea funcional al sujeto, no a lo que yo creo que debería ser. Que en eso hay en todos los soportes, siempre hay el juez dice que yo debería hacer tal cosa. Mi mamá dice que yo debería hacer tal cosa. La maestra dice que yo debería ganar. ¿Usted qué quiere hacer? ¿No? Todo lo demás. Entonces, y después tenemos que salir al juez, a la mamá y a la maestra, de decir, ¿por qué piensa? Y no ha pensado que quizás tenga que pensarlo él, o sea, e ir armando un lugar al sujeto, porque si algo padece el psicótico es que no tiene un lugar, o sea, armarle un lugar al sujeto. Eso desde el punto de vista de la familia. Dice Roberto Abdala,
también debería ser diferenciado tal vez cuando la psicosis pueda ser causada por un mal funcionamiento endocrino. Bueno, la verdad que conozco poco de lo endocrinológico. Entiendo que uno puede intoxicarse, que eso genera procesos metabólicos y que por supuesto que puede generar como lo que son o estados confusionales o estados de perplejidad. También eso lo puede generar un trauma. Un trauma puede traer estados confusionales, de perplejidad, un estado donde nada tiene sentido, que lleva su tiempo reacomodar, pero bueno, son efectos del trauma. Y las cuestiones del cuerpo en sus intoxicaciones ni hablemos. O sea, pero esto, la verdad, lo digo bien intuitivamente. Figuras de apoyo, sí, Cecilia, figuras de apoyo, así las llamamos. Todas son la figura, los puntos de apoyo con el cual vamos armando el traje a medida. Adriana, ¿Sí? ya estamos a tiempo para ya finalizar la charla. Yo en principio te quería agradecer por la buena predisposición y a dar la charla y por transmitirnos todos tus conocimientos. Y bueno, eso. Y a todos ustedes también por participar. Y también antes de terminar, y que cerres, Adriana, si querés decir algo más, querías invitarlos para la próxima charla que se va a hacer el 2 de junio a las 19 horas. Se va a tratar sobre la neurosis. Se llama Neurosis, Estructura, Oposición, y va a estar a cargo del psicólogo Sergio Hernández. Eso quería decir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un lindo encuentro. Un lindo encuentro. Para mí siempre es un placer poder transmitir estas experiencias y este recorrido, que como digo, hace un tiempo que lo vengo haciendo, y que sé que por ahí está bastante deficitario a nivel de grado, o sea que por ahí hay muy pocas materias que pueden transmitir. Nosotros de hecho con Fabiana hacemos muchas actividades para contar nuestra experiencia hospitalaria, pero que bueno, queda reducido a una materia en un momento específico. Entonces bueno, el trabajo con la psicosis es una clínica muy enseñante para toda la experiencia clínica, no solamente para la psicosis, y bueno, es un placer poder transmitirles algo de lo que sé. Así que muchas gracias, y muchas gracias a Nicolás, que sé que él tuvo mucho que ver con esto. Gracias, Adriana. Sí, la verdad que es una temática que da para mucho y hasta históricamente Lacan, entiendo que encaras los inicios, digamos, de su enseñanza con la psicosis y es algo que lo guió a lo largo de su enseñanza. Es importantísimo y creo que el trabajo con estas situaciones complejas es importantísimo para la clínica, independientemente de la clínica a la que te dediques, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias y seguramente te vamos a estar invitando a alguna otra actividad, qué sé yo, eso tenerlo por seguro. Bueno, gracias. gracias, les agradezco un montón. Sí, y como decís, Lacan nunca dejó la clínica de la psicosis a lo largo de toda su enseñanza. De hecho, las presentaciones de enfermo en el Santen las hizo casi hasta su muerte, todas las semanas, sin faltar nunca. Toda la semana una presentación de enfermo, porque la psicosis le enseñaba todo el tiempo, así que es muy enseñante. Así que bueno, gracias a todos y bueno, a disposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Cerramos aquí entonces. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.